a leer la palabra de Dios en el Salmo 65. La enseñanza pasada, tengan su Biblia abierta allí, con esa disposición de corazón. La enseñanza pasada meditamos en el Salmo 65, pero nos faltó el tiempo. No alcanzamos a terminar el estudio de este Salmo precioso. Así que, teniendo en cuenta esto, vamos a leer el Salmo 65. Todos a una sola voz, escuchándonos los unos a los otros, haciendo los signos de puntuación, leyendo con entendimiento, poniendo todo el sentido a lo que leemos. Todos a una sola voz. 1, 2 y 3. Tuya es la alabanza en Sión, oh Dios. A ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración. A ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Tú, el que afirma los montes con su poder, ceñido de valentía, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces. Con el río de Dios lleno de aguas, preparas el grano de ellos cuando así la dispones. Haces que se empapen sus surcos y haces descender sus canales. La ablandas con lluvias, bendices sus renuevos. Tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura, destilan sobre los pastizales del desierto y los collados se ciñen de alegría. Se visten de manadas los llanos y los valles se cubren de grano, dan voces de júbilo y aún cantan amén y amén. Hemos leído el Salmo 65. Como les dije el miércoles pasado, solo alcanzamos a mirar los dos primeros puntos, pueden tomar asiento, hermanos, en los que dividimos este salmo. El salmo lo dividimos en 3 puntos y solo vimos 2. ¿Cuáles fueron esos 2 puntos que vimos? En primer lugar, vimos los versículos 1 al 4 y esa sección la titulé Dios merece adoración porque escucha y perdona al pecador. La segunda sección, Dios merece adoración porque gobierna el mundo con poder, versículos 5 al 8. Esos fueron los 2 primeros puntos que vimos el miércoles pasado. Y el tercero, el cual meditaremos el día de hoy, es Dios merece adoración porque provee con abundancia para su creación. Versículos 9 al 13. Dios merece adoración porque provee con abundancia para su creación. Así que, hermanos, hoy meditaremos en este pasaje del Salmo 65. La enseñanza para hoy lleva por título Cuando Dios visita la tierra. Cuando Dios visita la tierra, y vamos a leer los versículos 9 al 13 en los cuales vamos a meditar el día de hoy. Así que pongan sus ojos en el verso 9 y leamos hasta el 13. Dice la palabra de Dios: visitas la tierra y la riegas,
en gran manera la enriqueces. Con el río de Dios lleno de aguas, preparas el grano de ellos cuando así la dispones. Haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, la ablandas con lluvias, bendices sus renuevos. Tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura. Destilan sobre los pastizales del desierto y los collados se ciñen de alegría. Se visten de manadas los llanos y los valles se cubren de grano. Dan voces de júbilo y aún cantan amén. Entonces ese es el pasaje en el cual vamos a meditar. El versículo 9, con el cual inicia la sección, marca el inicio de la última parte del Salmo 65. Es una descripción gloriosa de la providencia de Dios para su creación, manifestada a través de la naturaleza y la abundancia de las cosechas. Así que lo que haremos con este pasaje será meditar versículo a versículo. Y para enlazar los versículos 9 al 13, vamos a tomar la última parte del versículo 8, que dice: tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Con esto enganchamos el resto de versículos que vamos a estudiar. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. El salmista, después de decir en la última parte del verso 8 que Dios es el que hace alegrar las salidas de la mañana y de la tarde, significando con esto que la belleza de un nuevo amanecer y la paz del anochecer que cada día el Señor nos regala inspiran gozo y alegría a nuestro corazón. Esta última parte del versículo 8 es una invitación a que la creación entera y nosotros con ella respondamos con gratitud, alabanza y adoración al ver su amoroso y providencial cuidado para todos nosotros, sus hijos. Ahora, en el versículo 9, dice el Salmo 65, visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces con el río de Dios lleno de aguas, preparas el grano de ellos cuando así la dispones. Si ustedes observan, David contempla la lluvia. Lo que le está narrando allí es que él contempla la lluvia, contempla los campos, contempla los ríos, los rebaños, las cosechas, y entiende que todo ello es un regalo de Dios. David dice que Dios visita la tierra. Así inicia el verso 9. Dios visita la tierra y la riega. Esta expresión, visitas la tierra y la riegas, es una imagen tierna y muy poderosa para enseñarnos que Dios no abandona su creación. Él la cuida y la sustenta personalmente. La lluvia que vemos caer, hermanos, como la que vimos caer hoy y la que hemos visto caer estos días, no es casualidad. Es una de las maravillas de la creación de Dios. Es providencia y evidencia de las visitas de Dios a la tierra. ¿Cuántas veces cuando vemos llover, en lugar de admirar y glorificar a Dios por su poder, decimos: lloviendo otra vez, qué jartera? Así muchas veces decimos, y no nos detenemos a pensar ni a admirar que la lluvia es una maravilla de la creación de Dios. Muchas veces pensamos que Dios solamente obra en los milagros extraordinarios, pero el Salmo 65 nos enseña que la lluvia, el sol, la cosecha y el pan de cada día también son milagros maravillosos de la providencia divina en favor del hombre pecador. La palabra visita en la tierra y la riega implica que Dios tiene un cuidado activo
y muy meticuloso. No es una simple observación a la distancia, sino que implica que Dios está activamente involucrado y comprometido con el cuidado de su creación. Y eso debe maravillarnos y llenarnos de gratitud y alegría al comprender esta verdad. Él cuida y sustenta personalmente su creación, tanto en lo físico como en lo espiritual. De hecho, la Biblia dice que por la entrañable misericordia de Dios nos visitó desde lo alto la aurora, es decir, la luz de Jesucristo, como dice en Lucas 1, 76 al 78. Dice así, Lucas 1, 76 al 78. Dice: y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado. Está hablando de Juan el Bautista cuando estaba recién engendrado. Porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora. Esa es una de las visitas de Dios. Así como Dios visita la tierra con su lluvia, con su sol, cuidando su creación, Él visitó la tierra con su santo Hijo Jesucristo para darnos esperanza y salvación y vida eterna. Cuando el Señor Jesús resucitó al hijo de la viuda de Naín y se lo entregó a su madre en sus manos, recuerdan que la viuda de Naín iba con un cortejo fúnebre llorando porque se le había muerto su único hijo, y el Señor Jesucristo le resucitó a su hijo y se lo entregó vivo, como dice en Lucas 1:16. Dice en Lucas 7:16, Lucas 7:16. Todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. ¿Escuchan las visitas de Dios? Las visitaciones de Dios. Todos tuvieron temor cuando vieron que el hijo de la viuda de Naín fue resucitado y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Claro que Él nos ha visitado. Recordemos que Santiago 1:17 nos dice que toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él visita su creación. Toda buena dádiva, todo don perfecto, todo lo que hemos recibido, todo lo que podemos hacer, el poder ver, el poder caminar, el poder hablar, el poder respirar, lo hemos recibido de Dios porque Él nos ha visitado con su bendición. Existimos por su santa voluntad. Amén. Hermanos, y hay algo muy importante de observar, y es que el salmista presenta la lluvia, no solamente, regresando al Salmo 65, el salmista presenta la lluvia no solamente como un evento meteorológico, natural o fortuito, sino que dice que es como una visitación sobrenatural de Dios, donde Dios desciende para atender las necesidades de su creación. O sea que para nosotros los creyentes, la lluvia no solamente es un evento de la naturaleza, la lluvia no solamente es un acto meteorológico. Para nosotros los hijos de Dios es la visitación sobrenatural de Dios, donde Él desciende para atender las necesidades de su creación. Él es el que hace germinar el pasto, las plantas, hace que los ríos crezcan, etcétera, etcétera. Y continúa diciendo el versículo 9 del Salmo 65, pongan sus ojos allí, porque el estudio solo se puede beneficiar la persona si está con la Biblia abierta. Dice el versículo 9: en gran manera la enriqueces con el río de Dios lleno de aguas. Lo primero que él dice es que visitas la tierra y la riegas.
Y luego dice, en gran manera la enriqueces con el río de Dios lleno de aguas. La expresión río de Dios no se refiere a un río literal, sino a una metáfora que nos habla de los recursos infinitos de Dios, enseñándonos que toda provisión viene de Él. Por eso usted lee en Apocalipsis capítulo 22, versículo 1 y 2 lo siguiente. Apocalipsis 22, 1 y 2. Dice Juan: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. ¿De dónde salía el río? Del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Amén. Hermanos, vemos allí que el río de Dios, limpio de agua de vida, que fluye del trono de Dios y del Cordero, en la Nueva Jerusalén, simboliza la salvación y la vida eterna que fluyen directamente del trono de Dios y del Cordero, porque la salvación proviene del Padre y del Hijo, aplicada por el Espíritu Santo al corazón de sus hijos, de su pueblo escogido. La salvación y la vida espiritual son como un río que nace de Dios y que fluye hacia nosotros. Este río, cuyas aguas proceden del trono de Dios, son limpias, son cristalinas, refrescantes, sanadoras y salvadoras. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto hacia Canaán, atravesando el desierto, ellos no pasaron sed. Dios en su misericordia les tenía un manantial de aguas continuamente, porque la roca que los seguía era Cristo, y siempre tuvieron que beber en el desierto, como dice 1 Corintios 10:4. 1 Corintios 10:4 dice: y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Eso era en el Antiguo Testamento. Era algo maravilloso y sobrenatural. Era una prueba de la fidelidad de Dios hacia su pueblo escogido. Sin embargo, para los creyentes del nuevo pacto, que somos nosotros, existe algo mucho mejor. El mismo Jesús nos invita a ir a Él y beber de Él. Y no solo esto, sino que pone un manantial en nuestro interior, desde donde nuestra sed se calma incesantemente con ríos de agua viva, tal como dice Juan, capítulo 7, versículos 37 al 39. ¿Qué dice Juan 7, 37 al 39? Dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y escuchen, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. ¿Tú has creído en Jesús? Tú tienes el Espíritu Santo. Así que en tu interior hay ríos de agua viva que el mismo Señor ha puesto por su Espíritu. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros es como un río de agua viva que fluye. Nosotros hoy podemos ser instrumentos de bendición en las manos del Señor Jesús, para que otros que no conocen el Evangelio lo conozcan, confíen en Jesús, crean en Él, y en ellos se forme también una fuente de agua viva que fluya y que beneficie a otros. Amén. Hermanos, a diferencia de los ríos terrenales que pueden secarse
El río de Dios manifestado aquí en el Salmo 65 es inextinguible. Siempre está lleno porque Él es la fuente eterna de la agua de vida. Es decir, la provisión divina nunca se agota y siempre calma la sed. Cuando nosotros miramos nuestras limitaciones humanas, vemos escasez. Cuando miramos a Dios, vemos abundancia sin límites, vemos perfección. Así que quitemos la mirada, hermanos, del hombre y de nosotros mismos y pongámosla en el Dios que es perfecto, que es inagotable y es el proveedor de toda buena dádiva y de toda provisión. Quitemos la mirada de nosotros mismos, quitemos la mirada de los hombres, quitemos la mirada de la plata y pongámosla en quien debemos ponerla, en el Dios que hizo los cielos, en el que hizo la tierra y nos provee todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, aún a su Hijo Jesucristo, que nos fue dado para que fuésemos salvos y heredásemos la vida eterna. Y el versículo 9 de nuestro pasaje termina diciendo que Dios prepara el grano de ellos cuando así lo dispone. En esta última parte vemos dos cosas. Vemos soberanía y vemos propósito. Soberanía. Aunque el hombre planta la semilla, el texto enfatiza que es Dios en su soberanía quien prepara el grano y dispone el ciclo de crecimiento. Y propósito. La provisión tiene un orden divino. La cosecha es el resultado final de que Dios haya dispuesto la tierra previamente mediante el riego y la fertilización. Si eso no sucediera primero, la semilla no germinaría y la tierra no produciría cosecha. En otras palabras, todo proviene ¿de quién? De Dios nuestro Señor. Por eso el versículo 10 de nuestro pasaje continúa diciendo que Dios hace que se empapen los surcos, hace descender los canales, ablanda la tierra y bendice los renuevos. Este verso describe la acción meticulosa de Dios en el proceso agrícola. Habla de 4 acciones de Dios. Observen el versículo. Versículo 10 dice que Dios hace. Esa es la primera acción. Dios hace que se empapen los surcos. Segunda acción, hace descender los canales. Tercera acción, ablanda la tierra y bendice los renuevos, es decir, los brotes de semilla, las plantas tiernas, Él las bendice para que crezcan y produzcan frutos. ¿No es maravilloso esto? Yo me estoy gozando y siempre me gozo cuando veo estas maravillas de Dios en su actuar en la creación. El término ablandar, se menciona allí, o remojar los surcos, indica que Dios prepara el suelo para que la semilla germine, facilitando la siembra y el crecimiento de la misma. El versículo 10 termina diciendo, bendices sus renuevos. Esto quiere decir que la bendición de Dios garantiza no solo que la semilla germine, sino que la planta joven, es decir, el renuevo, el brote, crezca con salud y produzca fruto, asegurando de manera maravillosa la productividad para el bien de su creación a través de los tiempos hasta el día de hoy. Como dice en Génesis capítulo 9, que mientras la tierra permanezca, no cesará el frío y el calor, el verano y el invierno, la cosecha y la siega. ¿Quién hace eso, hermanos? Dios nuestro Señor. Si hoy las tierras producen trigo, producen cebada, producen ajonjolí, producen frijol, producen café, producen papa, producen frutas, es porque Dios así lo ha decretado desde el principio de la creación. Él dijo, produzca la tierra hierba verde
hierba que dé semilla según su género, y planta que dé fruto según su género. Y fue así. Y hasta el día de hoy su palabra poderosa se mantiene cumpliéndose y la podemos ver y nosotros somos testigos de esa realidad. Si eso no nos lleva a admirar y a adorar a Dios, ¿qué nos puede llevar? Tenemos que aprender a mirar a Dios en todo, hermanos. Dios es un Dios admirable. Dios es un Dios digno de adoración, de gloria y de honor. En otras palabras, queridos hermanos, este verso 10 nos indica claramente que Dios está detrás de cada etapa de la provisión, de la siembra, los cultivos y la cosecha del agricultor. Noten nuevamente el texto. Él hace que se empapen los surcos, hace descender los canales, la ablandas con lluvias y bendices sus renuevos. Todo proviene de Dios. El agricultor trabaja, por supuesto, y siembra, pero es Dios quien hace germinar la semilla y da el crecimiento y bendice los renuevos que brotan de la semilla. En 1 Corintios, capítulo 3, versículos 6 al 7, leemos lo siguiente. 1 Corintios, capítulo 3, versículos 6 al 7, dice: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Este texto está aplicado a la siembra de la palabra de Dios en el corazón de los hombres, pero es tomado ¿de qué? Del proceso de la agricultura. Así como la semilla que cae en la tierra, y aunque uno la riegue y haya trabajado, Dios es el que permite el crecimiento y el que permite que dé fruto. Así también la semilla de la palabra que nosotros predicamos, que sembramos en el corazón de ustedes, no somos nosotros los que la hacemos germinar ni crecer, es Dios el que hace ese proceso. Hermanos, la Biblia, por donde quiera la miremos, nos enseña que Dios es soberano sobre todas las cosas y que de Él viene el proceso, que de Él viene la bendición, que de Él viene la ayuda. Todo proviene del Señor. Observen nuevamente el texto. Dice Pablo: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. La gloria entonces le pertenece a Dios nuestro Señor. Salmo 104, versículos 13 al 15, por favor. Salmo 104, 13 al 15. Dice la palabra de Dios: Él riega los montes de sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. ¿Quién hace todo eso? Dios nuestro Señor. Mire cómo inicia el verso 13. Él riega los montes desde sus aposentos. ¿Dónde están los aposentos de aguas de Dios? En las nubes. Dice: del fruto de sus obras se sacia la tierra. La semilla cae, la lluvia cae y todo eso sacia la tierra. Él hace producir el heno para las bestias. ¿Quién alimenta entonces las bestias, los animales? Dios nuestro Señor. Cuando uno ve esos documentales en el mar, donde hay carcúmenes de sardinas, de peces pequeñitos, y las ballenas van pasando y abren su boca, se comen una cantidad de pececitos. ¿Quién está alimentando su creación? Dios. Eso es glorioso, hermanos. A mí me gusta mirar mucho esos programas de animalitos, de cómo funciona todo, cómo Dios de manera maravillosa. Aunque los que presentan esos animales, esos programas, son ateos o creen en la evolución.
nosotros nos gozamos de ver que es Dios el que está detrás de todas esas cosas. Dice que hace producir heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra. Él es el que pone el pan, el que nos da el pan. Y el vino que alegra el corazón del hombre, hasta vinito podemos tomar, ¿sí ve? Sin emborracharnos. El aceite que hace brillar el rostro, para las mujeres que les gusta también, ¿sí ve? Maquillarse y refrescar su piel. Y el pan que sustenta la vida del hombre. Todo eso lo hace nuestro Dios. Job capítulo 37, miren lo que dice, versículos 6 al 13. Job 37, 6 al 13, es un pasaje glorioso. Dice así: porque a la nieve dice, desciende a la tierra, también a la llovizna y a los aguaceros torrenciales. ¿Quién entonces hace llover torrencialmente? Hermanos, ¿quién? Dios. ¿Están allá ubicados? Job capítulo 37, versículo 6 en adelante. Pónganme bolas, párenme atención. Dice así, verso 6, porque a la nieve dice, hablando de Dios, desciende a la tierra. Él es el que hace caer la nieve sobre la tierra. También a la llovizna y a los aguaceros torrenciales. Verso 7, así hace retirar a todo hombre, para que los hombres todos reconozcan su obra. O sea que cuando está lloviendo, Dios quiere que nos cobijemos y miremos que Él está obrando. Verso 8, las bestias entran en su escondrijo y se están en sus moradas cuando está lloviendo. Del sur viene el torbellino y el frío de los vientos del norte. El soplo de Dios se da, por el soplo de Dios se da el hielo y las anchas aguas se congelan. O sea, en tiempo de invierno en Estados Unidos se congelan los lagos, los ríos. 11. Regando también llegan a disipar la densa nube, a disipar la densa nube, y con su luz esparce la niebla. Asimismo, por sus designios se revuelven las nubes en derredor para hacer sobre la faz del mundo, en la tierra, lo que Él les manda. O sea que cuando las nubes están revoloteando y se vienen vientos, están haciendo lo que Dios les manda. Unas veces por azotes, por el pecado, otras por causa de su tierra, otras por misericordia las hará venir. Aquí entonces encontramos la explicación por qué pasan a veces desastres cuando hay diluvios torrenciales. Dice aquí el Señor que unas veces hace llover por azote, por castigo al hombre, y otras por causa de su tierra, porque está seca y no tiene humedad. Otras por misericordia las hará venir. Aquí entonces, hermanos, vemos que Dios es el que obra todo. Hermanos, entonces así como la lluvia ablanda los terrones de la tierra, la presencia de Dios ablanda el duro corazón humano para que la semilla de su palabra dé fruto. Mi corazón era duro, pero cuando Dios quiso ablandarlo, lo ablandó y la palabra de Dios penetró, como estoy seguro que lo hizo con ustedes, porque Dios es el que obra en nosotros su salvación. Y los últimos 3 versículos de este Salmo 65 son extraordinariamente hermosos. Son una bella poesía de la hermosura de la creación y la provisión de Dios sobre la tierra. Escuchen lo que dice los versículos 11 al 13. Tú coronas el año con tus bienes, y tus nubes destilan grosura. Destilan sobre los pastizales del desierto, y los collados se ciñen de alegría. Se visten de manada los llanos, y los valles se cubren de grano. Dan voces de júbilo, y aún cantan. Amén.
El verso 11 dice que tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura. Cuando el salmista dice que Dios corona el año con sus bienes, significa que el Señor colma y termina el año con muchas bendiciones, indicándonos con esto que Él y no el hombre es quien inicia y termina el año con abundantes bendiciones para el hombre y toda su creación. Tus nubes destilan grosura, también dice. Esto hace referencia a una caída suave de lluvia, o como diríamos, una llovizna constante de bendición que hace que los cultivos, los árboles y los pastizales reverdezcan y florezcan de bendición. Y en términos espirituales, así como Dios provee el grano físico y hace reverdecer y florecer las plantas y los lirios del campo, también corona y hace reverdecer y florecer la vida de los creyentes con abundantes frutos espirituales en medio de los tiempos áridos, las pruebas y las dificultades. Hay un versículo o dos versículos en Deuteronomio 32 que nos hablan de esto. Deuteronomio 32, 1 y 2. Dice así la palabra de Dios. Escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Amén. Este versículo está en el aviso de la iglesia. Por eso la iglesia se llama lluvias de gracia, porque el Señor todos los días nos visita con sus lluvias de gracia y bendición. Aquí dice, escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza. ¿Qué está haciendo hoy con ustedes? Trayendo enseñanza. Destilará como el rocío mi razonamiento. Él nos está haciendo razonar en sus mandamientos, en sus atributos, en sus bondades. Como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la tierra. Así bendice el Señor a su pueblo con su palabra. Así que la abundancia de Dios produce gozo. Observen lo que dice el versículo 12 y 13. Destilan sobre los pastizales del desierto y los collados se ciñen de alegría. Se visten de manadas los llanos y los valles se cubren de grano. Dan voces de júbilo y aún cantan. El verso 12 que acabamos de leer nos muestra que Dios hace producir pasto en el desierto y los hace reverdecer con su lluvia que destila sobre los pastizales. Una hermosa descripción. David personifica la creación, personifica las montañas y los campos, los valles y los rebaños, y los cultivos se ciñen de alegría y parecen cantar. Se visten de manadas de ovejas, de cabras y de ganado. Aquí en el llano podemos ver eso, en los pastos verdes, mucho ganado. Todo eso es obra de Dios. Se visten de manadas de ovejas, en ese entonces eran las ovejas, también hoy en muchas partes, cabras y ganado. Los valles se cubren de grano, es decir, de trigo, de cebada, de lino y de centeno, y dan voces de júbilo y cantan al Creador. Es como si eso cantara y alabara a Dios. Qué hermosa y bella descripción, ¿verdad? Toda la creación está proclamando la bondad y las maravillas de Dios. Los cielos anuncian su gloria, los campos celebran su provisión, las mañanas hablan de su fidelidad, los ríos hablan de su abundancia, pero el hombre muchas veces permanece indiferente ante las maravillas de Dios. ¿Cuántas veces nos levantamos
y no admiramos ni glorificamos a Dios por el nuevo día. Vamos por el campo y no admiramos su creación. Yo siempre procuro ir por donde vaya y admiro y alabo a Dios por las cosas. Si veo una pequeña hormiga caminando y hay un granito por ahí de azúcar, esa hormiguita para las antenas, huele y va, y al ratico va y avisa a las demás y llega una manada. ¿Quién hizo eso? Eso es obra de Dios. Tienen inteligencia, saben orientarse, se comunican unas a otras. Ellas no se hicieron a sí mismas. Eso es obra y creación de Dios. Todo habla de Dios. Pero el hombre muchas veces permanece insensible, no agradece, no bendice y no admira al Señor ni a sus maravillas. Así que este es un llamado a que como creyentes vivamos en gratitud y con admiración, y constantemente admiremos la majestad de nuestro Creador. Admiremos sus maravillas, admiremos todo lo que el Señor ha creado. Cada vez que cae la lluvia, son las lluvias de su gracia sobre su creación. Cada vez que sale el sol, es el sol de Dios que nos ilumina y hace posible la vida animal y vegetal sobre la tierra. Cada vez que abrimos la ducha y podemos bañarnos, refrescarnos y quitarnos la mugre, estamos usando el agua de Dios. Cada alimento sobre la mesa, Dios lo pone para que tú y yo le agradezcamos y bendigamos su santo nombre. Cada día de vida Dios nos lo da. Cada respiración, cada provisión viene de la mano del Señor. Cada flor que vemos, cada color que vemos en ella, viene de la provisión de Dios y de su sabiduría. Cada cántico de las aves y su colorido plumaje nos deben llevar a adorar y admirar la grandeza y la majestad de nuestro Creador. En otras palabras, tenemos que volvernos sensibles a adorar a Dios a través de su creación, a admirarlo y a glorificarlo por su sabiduría, por su diseño, por su grandeza y su poder. Por eso en el Salmo 104, versículos 10 al 13 dice, Salmo 104, 10 al 13, tú eres el que envía las fuentes por los arroyos, van entre los montes, dan de beber a las bestias del campo, mitigan su sed los asnos monteses, a sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas, él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra, amén. ¿No les da alegría leer eso, hermanos? Ese es nuestro Dios en el cual tú y yo confiamos, al cual tú y yo adoramos y el cual nos dio a su Hijo Jesucristo para que nos salváramos y viviéramos con Él por la eternidad, adorándole y admirando su grandeza y poder. Así que yo te hago una pregunta esta noche. ¿Eres agradecido o das por sentada las bendiciones de Dios y todo pasa como si nada sucediera? ¿Adoras a Dios cuando contemplas la creación? ¿Reconoces la mano de Dios en tu trabajo, en tu hogar y tu sustento? ¿Tu corazón canta al Señor como canta la creación? Si no lo haces, si hoy Dios ha despertado esta conciencia, debes pedirle al perdón al Señor por no hacerlo. Y desde hoy procurar con todo su entendimiento adorar y magnificar el nombre de Dios, su sabiduría y su poder a través de sus obras de creación. Cuando miramos el ancho mar, su grandeza, su profundidad, todo eso nos lleva a decir, cuán admirables son tus obras, oh Dios. Cuando van al mar, ¿qué piensan cuando ven el mar? Cuán grande eres, Señor. Cuando van volando y ven las nubes y somos tan pequeñitos ante la inmensidad, decimos, ¿qué somos nosotros para que te acuerdes de nosotros, Señor? No somos nada.
Todo lo que el Señor nos dice hoy es para que nosotros tengamos conciencia de quién es Él y vivamos agradecidos y en admiración hacia Él. Así que el Salmo 65 nos presenta 3 razones gloriosas para adorar al Señor. Eso lo vimos en la clase pasada. La primera es que Dios oye la oración y perdona el pecado en Jesucristo. Es una razón para adorar al Señor. Dios oye la oración y perdona el pecado en Jesucristo. La segunda razón para adorar al Señor: Dios gobierna el universo con su poder soberano. Nadie más puede hacerlo. Y la tercera razón: Dios visita la tierra abundantemente para toda su creación y en ella muestra su poder y su gloria. Y todo eso es motivo para adorar al Señor. David nos enseña que la adoración verdadera nace cuando contemplamos quién es Dios, cuando contemplamos su obra de creación, cuando contemplamos su obra de redención, su bondad, amor y misericordia y su salvación en favor de nosotros. Tal vez usted hoy ha venido cargado de culpa. El Salmo 65 dice: Dios perdona nuestros pecados en Cristo. Tal vez usted ha venido lleno de temor. El Salmo 65 dice: Dios gobierna y sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, que es Cristo. Tal vez alguien ha venido preocupado por el mañana. El Salmo 65 nos dice: Dios provee. Si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas, hermanos? Así que Dios da la lluvia. Cristo es la lluvia de gracia que da vida eterna al alma pecadora. Dios llena los campos, como lo vimos en el Salmo. Cristo llena el alma con el fruto de su Santo Espíritu. Dios sostiene la creación. Cristo sostiene la salvación con su obra perfecta de redención. Alabemos y glorifiquemos a nuestro Dios esta noche, porque la mayor provisión no es el pan diario, sino Cristo mismo. Por eso, la única respuesta correcta es postrarnos delante del Señor con gratitud, confianza y adoración. Porque como dijo el apóstol Juan en Apocalipsis 4:11, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Y para terminar, el Salmo 65 presenta a Dios como el que oye y perdona, gobierna y provee. Y el Nuevo Testamento revela que Cristo es la manifestación plena de ese Dios revelado en el Antiguo Testamento. Nuestras oraciones son escuchadas por medio de Cristo. Él es quien perdona nuestros pecados por medio de Cristo. Y Él es el pan de vida y la provisión para nuestra alma, porque Jesucristo es el pan de vida. Así que, hermanos, espero Dios haya hablado a sus corazones esta noche a través de la exposición de esta última parte de este glorioso y maravilloso salmo. Les invito a que se pongan de pie y vamos a orar al Señor dando gracias por su amor inefable, su poder y su sabiduría. Amado Señor, venimos ante ti en esta noche con humildad de corazón. Tuya es la alabanza en Sión, en tu pueblo, en tu monte santo. A ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración y a ti vendrá toda carne. Estamos orando aquí en esta noche, Señor, porque estamos seguros de que tú oyes la oración y a ti vendrá toda carne. Y hoy, como carne que somos, nos postramos ante ti para adorarte, para bendecirte, para darte gracias, Señor, por tu provisión diaria,
por tus maravillas que nos hablan de tu poder, de tu grandeza y de tu majestad. Bienaventurado, dice tu palabra, aquel a quien tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Así es, Señor. Hoy nos has atraído a este lugar para saciarnos del bien de tu casa, de la delicia de tu palabra, para mostrarnos quién eres tú, para mostrarnos tu grandeza, tu majestad, tu poder, tu sabiduría, para que nuestro corazón se deleite en ti, porque nuestro espíritu, nuestro corazón y todo nuestro ser solo se deleita y se goza en ti, Señor. Así que te alabamos, te bendecimos, te adoramos y te exaltamos en esta hora de la noche, de lo profundo de nuestro corazón. Y te pedimos perdón por nuestras infidelidades, por nuestra ingratitud, por nuestra indiferencia, Señor, al no admirar tu obra de creación, al no admirar tus obras de providencia, al no admirar sus obras de salvación. Gracias, Señor. Gracias por este puñado de hermanos que hoy has traído. Bendícelos, Señor. Abre su entendimiento y permite, Señor, que tu palabra redarguya, germine y crezca y produzca fruto en sus corazones para gloria de tu santo nombre. Encomendamos nuestras vidas a ti, Señor, y te rogamos que nos guardes durante esta noche y al salir de este lugar nos lleves en tu cuidado y protección, porque solo tú nos puedes guardar y proteger. Te pedimos estas cosas, glorioso Dios, en el santo y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, con acción de gracias. Amén y amén.